Yo no miro a nadie. Sí, ya están por ahí. ¿Ya me escuchan? Lick, la escucho. Lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, sí, sí. Horrible. Vieran, desde la mañana que yo siempre temprano entro para ver cómo está todo, por tanto problema que ha habido. Y entonces no me dejaba, no podía accesar al portal. Y llamé a la universidad y bueno, probamos por varias formas. Al fin pude entrar, pero por Explorer, ya no por Google. Y pensé en ustedes que tal vez les iba a costar, pero dije, bueno, ¿para qué los voy a asustar? Mejor voy a esperar. Cuando vi que se conectaron y todo, pues está bien, dije, ellos no tuvieron problemas, solo era yo tal vez, o no sé. Pero sí, hay problemas, desde ayer hay problemas en el portal, parece que lo están nuevamente actualizando y pues, perdonen jóvenes, pero gracias a Dios tenemos pues un plan B para ir saliendo adelante, pero estos son los inconvenientes, no depende de nosotros, de veras. Estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero aquí nos encontramos con eso. Voy a entonces compartir la pantalla con lo que estábamos haciendo. Les estaba platicando de que justamente en esta semana hubo el problema en Petén de un personaje, de una persona un médico maya que trabajaba con plantas y pues dio un tratamiento, también era una especie de sacerdote maya, pero al final la persona murió y veíamos el tema del prejuicio, el tema de la superstición. ¿Cómo pueden ser temas tan terribles y terminar en situaciones tan dramáticas? A este señor lo quemaron, y para que ustedes se den cuenta de que pasa por todos lados, ha pasado hace siglos, sigue pasando ahora. Y les estaba comentando que en este contexto que estamos viendo, de encontrar las raíces de cómo Jesús, de dónde saca él la sabiduría, la forma de presentar las parábolas, la sanación, un poco con este personaje del Petén. Entonces, les estaba diciendo que en ese contexto existía una persona que se llamaba Goel y que este Goel era como un intermediario para solucionar problemas, porque a veces en la manera tribal de tribus nómadas, pues no se podía, porque digamos que las tribus iban caminando. Acuérdense ustedes que nómadas eran una especie de migrantes, ¿verdad? Entonces van en el camino y se encontraban con otras, se mezclaban los animales, se comían algo y ahí empezaban los problemas, las guerras. Entonces este Goel se esforzaba por negociar y encontrar la paz para que no fuera el tema como la primera ley, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces, de esa forma, más adelante, este Goel se vuelve una institución en Israel que se va a llamar Goelazgo. Y se ha visto a Jesús de Nazaret como el Goel de la humanidad desde esa perspectiva israelita, o sea, palestina. O sea, este personaje que intercede, intermedia entre la divinidad y la humanidad. También hay que recordar que entre los contextos está el hecho de la mitología griega y romana, acordarse, pues tomar presente de que Palestina había sido invadida o conquistada primero por Grecia, y ahí está toda la mitología griega, y luego la romana, que también tenían una mitología similar. Entonces, por ejemplo, también tenemos otra imagen muy parecida a la de Jesús en la mitología griega, como es el de Prometeo, o como, pues, que ama tanto a la humanidad que se roba el fuego sagrado
para permitir a que la humanidad pues se vaya desarrollando, pero eso pues aquí entran una serie de sentimientos de envidias y de cóleras de parte de los dioses. Pues todo eso forma parte de cultura general, se toma en cuenta y algunas personas pues dicen, bueno, de ahí se tomó para Jesús de Nazaret, y pues hay de todo. El hecho es de que nosotros nos ubicamos en el contexto histórico de Jesús y en ese contexto histórico ya vimos que es los orígenes fueron nómadas, después llegan a la esclavitud en Egipto buscando la comida, decíamos ayer lo importante del alimento, y luego vemos que ese ser, ese Dios que ellos experimentan, los saca de la esclavitud, la libertad tiene un precio alto, entonces caminan por el desierto y ya en el monte Sinaí, pues ellos hacen una alianza y se convierten en el pueblo de Dios por iniciativa de ese Dios. Y eso más o menos por ahí íbamos ayer. Permítame un momentito. Entonces veíamos que más adelante ya entran a Canaán, eso ya lo habíamos visto. Habíamos visto que la experiencia que tenían ellos de Dios era peregrino, nómada, pero luego entran y se establecen en un lugar. Y entonces aquí es donde ellos tienen la necesidad de experimentar a ese ser como ahí con ellos, en la agricultura, ubicado en un lugar, ya no están caminando. Y ahí empiezan entonces a hacer sus fiestas. Las fiestas de la Pascua, que era recordar cuando iban de paso de un lugar a otro, y la fiesta de Pentecostés, que es la ofrenda de las primeras cosechas. Entonces, esa historia venía de siglos y Jesús pues simplemente le da otro sentido, ¿verdad? Cómo es que la va a ir interpretando Jesús y básicamente las va a ir encarnando. No solo las va a celebrar y experimentar, sino las va a encarnar en su persona. Estoy grabando. ¿Sí? Entonces, el Dios de la historia que conduce a ese pueblo hacia un futuro mejor no es que se esté presentando o que ellos lo vayan entendiendo de forma diversa, sino que él lo van como experimentando en los sucesos que se van desarrollando en su propia historia. O sea, entonces aquí ya vemos una diferencia entre la mitología y las distintas formas politeístas. Aquí tenemos a un ser que los humanos lo experimentan en su cotidianidad, o sea, cómo él se presenta en todos los momentos, en los alegres, en los tristes, en el sufrimiento, en todo eso. Entonces, la meta es lo que da sentido a esa peregrinación, a sus penalidades, y ahí empiezan ellos a confiar, pues a tener una sensación de que no están solos, ¿verdad? De que hay un ser que acompaña toda su existencia. Y poco a poco van comprendiendo, fíjense, desen cuenta que la experiencia, que esa realidad de Dios parte de la experiencia de la vida, no parte de la especulación. Entonces, el punto es cómo descubro a Dios presente en la historia de mi pueblo. O sea, acuérdense que estamos trabajando los dos contextos, el de Jesús y el nuestro. ¿Cómo con estos eventos, como por ejemplo la experiencia de la pandemia, cómo eso nos da sentido de que si es un Dios fiel, si se está revelando en nuestras situaciones diarias? Revelar quiere decir que se va dando a conocer en esta historia. Entonces, no es realmente un ser al que por fuerza hay que creer y hay que comprometerse, sino que en la medida que el ser humano se va sabiendo, ni tanto sintiendo, amado por ese ser, ayudado por ese ser, aún en los momentos difíciles y las circunstancias duras,
se va dando cuenta que tienen un sentido, que hay algo que va a salir pues con algo positivo, o si es negativo, va a haber algo. Siempre hay una actitud así como de esperanza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es como se va dando a conocer en la vida personal de ese pueblo y claramente en la vida personal de cada persona, ¿verdad? Si ese Dios de la fe es el Dios que camina con nosotros, que peregrina, al que podemos ir conociendo poco a poco, con el que nos podemos relacionar, con el que podemos vivir. No, ese es el Dios que encarna Jesús en su mensaje, en sus sanaciones, en sus exorcismos. Esa es la comprensión. Esta noche estaré en directo reaccionando Play 5. Esta noche es Elemento y es con español. Os dejo la cuenta atrás. Estaremos en directo en el canal de Twitch. Bueno, entonces aquí ya vamos viendo el tema del seguimiento. O sea, cuando se escriben los evangelios, el objetivo es que haya un conocimiento de este personaje, de su mensaje, y que como consecuencia sea alguien que nos dé como la pauta de comprender a ese ser, de poderlo seguir, pero no se puede seguir si no se conoce, ¿verdad? Entonces, seguir a ese Dios es de alguna manera pertenecerle. Y entonces ahí van a haber problemas con el pueblo. Al tiempo voy a compartir una reflexión que he llegado a esta conclusión después de años jugando a videojuegos. Yo sabéis que hoy en día prácticamente eso no viene de una mí. consola. Yo juego en ordenador, a Fortnite, a Warzone, Minecraft. Son los juegos que yo pues puesto su micrófono. Y me he dado cuenta de que juego en ordenador. Aló. Ok. Bueno, estamos viendo entonces de que hay textos diferentes que van saliendo, que se van poniendo por escrito, que tienen que ver con la consecuencia de conocer a ese ser, de sentirse amado por él, básicamente de eso. El seguimiento forma parte de esa consecuencia, no es una imposición. Entonces ahí tienen ustedes dos citas del Antiguo Testamento, uno que es del libro del Deuteronomio y otro que es el libro de Reyes. Y en esos pues ustedes se van a dar cuenta en qué consiste seguir. Básicamente, Jesús lo va a simplificar mucho porque significa de que si hay una concepción de Dios en la forma de vivir, pues se le debe respetar. Y respetar a Él significa respetar al ser humano, al prójimo. A todos nos está fallando hoy. No sé quién me está hablando ahí, pero a todos nos está fallando el internet. Estamos haciendo el mejor esfuerzo de la mejor manera. No sé cómo ayudarlos más. Si en algún momento ya no sigue, o acuérdense que Zoom solo da 40 minutos, no da la hora y media, aunque ya llevamos un rato, pero no va a dar la hora y media. Y no sé si después nos podamos volver a conectar, porque está muy lento el internet. No sé si está a nivel de todas las conexiones o es algunas, no lo sé. Pero el hecho es de que hay dos cosas. Estamos trabajando eso, que lo voy a subir al portal. Esto también lo tienen ustedes ya en el portal en el día de ayer. Lo tienen en la sesión 11, hoy es la 12. Y tienen en la agenda de hoy, tienen lo que deben de hacer para el fin de semana. Y esperemos que el fin de semana se mejore todo esto, ¿verdad? Porque la verdad es que no sé. Bueno, entonces voy a seguir porque tengo que terminar el tema. Y se dan cuenta, de todas maneras, constantemente, ahí está. Hay otros textos también que van a tener que ver con una palabra que les va a aparecer constantemente, que es la alianza. Anteriormente, cuando vimos que habían salido como esclavos y habían llegado al Sinaí, ahí hubo una alianza. Alianza es una especie de contrato, una especie de compromiso, una especie de convenio entre dos partes.
Entonces, cuando nosotros tenemos en la Biblia Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, testamento se está refiriendo a la palabra alianza. Pero no han habido solo 2 alianzas. En el Antiguo Testamento hubo varias. El de cuando hubo un diluvio, el arco iris como signo de una alianza. Más adelante, cuando las personas quieren hacer un contrato, cómo se hacían los contratos, la palabra tenía mucho valor y entonces era a veces con la palabra, pero se mataban animales, se abrían en 2 y pasaban las 2 partes para hacer entender de que si alguno faltaba a la promesa hecha con la palabra, pues las consecuencias eran las de ese animal. Entonces, todos esos pasajes están en la Escritura y muchas veces uno no los entiende porque no entiende el contexto en el que está escrito. Pero básicamente la Escritura, aparte de ser un libro sagrado, por decir así, es también parte de la historia y parte de la literatura. Entonces, el hecho de la alianza es el hecho de llegar a un acuerdo con ese ser. O sea, si nosotros queremos ser su pueblo y que Él sea nuestro Dios, pues hay que tener cierta forma de relacionarse con Él. Aquí está la raíz del mensaje de Jesús del reino de Dios, lo que él va a proclamar como reino de Dios. Tiene que ver con una nueva alianza. Y Él es el Goel de esa alianza. O sea, Él es el que está haciendo él es el intermedio entre ese ser y nosotros. Por eso cuando Él pone imágenes de que Él es el camino, pues ese es camino para conocer a ese ser y llegar a ese ser que Él llama Padre. Cuando Él dice que es la verdad, pues Él da a conocer a ese Padre con suficiente sentido común para poderle creer que es la verdad. Y cuando Él dice que es la vida, pues es justamente porque si conocemos verdaderamente a ese ser y nos relacionamos adecuadamente, entonces definitivamente nuestra vida va a ser como más llena, más satisfactoria, más feliz, que hablábamos ayer de las bienaventuranzas. Entonces, esto lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, es básicamente el tema que se va a desarrollar. Y toda la historia de los profetas es porque el pueblo se aleja de esa alianza, o sea, se aleja de esos compromisos. Y no solo el pueblo, empezando por el rey. Entonces aquí ven ustedes al rey Josías en pie sobre el estrado, que da esa alianza nuevamente y se compromete a cumplir las normas, los preceptos, los mandatos, con todo su corazón, con toda su alma, pero eso lo hacen en un rito. Y luego en la vida cotidiana, pues se les olvida. Entonces, ya cada quien ve sus propios intereses o sus propias situaciones, y esa va a ser la tensión que va a abarcar en toda la humanidad y en todos los tiempos, y que va a estar con Jesús de Nazaret. Y aquí ustedes también van a encontrar a los grupos religiosos. ¿Por qué entonces ellos se hacían tanto esfuerzo en mantenerse limpios, puros, no contaminarse? Porque querían pues mantener esta alianza, este sello con el Señor, querían comprometerse, pero lastimosamente lo hacían en forma ritual y lo que se les olvidaba era su relación personal con las otras, con las demás personas, sobre todo con la gente que sufría, que ellos interpretaban que ese sufrimiento, sea enfermedad o lo que sea, era como castigo por no cumplir esa ley. Entonces, aquí van encontrando ustedes las raíces de las distintas formas de interpretar ese seguimiento. Como cada grupo, hablando de los fariseos, los saduceos, los celotas, cada uno lo interpretaba de alguna manera diferente. Y Jesús pues trata de darle un sentido más universal. Entonces Él dice pues que no viene a abolir las normas que se han dado, sino a darle sentido y cumplimiento. Entonces van a poner, ya ustedes en una sesión anterior decían de que el tema del seguimiento, pero estaban hablando tal vez en una forma religiosa, pero que muchas veces
pues molestaba porque parecía como que quitaba la libertad o la oportunidad de disfrutar. Y aquí ustedes en este texto ven que es todo lo contrario, ¿verdad? Que ese seguimiento se ve como una relación de noviazgo. O sea, si uno se sabe amado, fácilmente corresponde ese amor. El problema es cuando a uno lo obligan a seguir algo que uno no entiende. Entonces, este curso trata de facilitar esa comprensión desde una perspectiva histórica, real, de cómo es que la persona pues gustosamente entra en esa relación, no por tradición, no por costumbre, no por miedo que me voy a morir por la pandemia, no por nada de eso, sino porque a pesar de las circunstancias, sé que fui engendrada por amor, sino por el amor de mis papás, por el amor de alguien superior, que estoy en una realidad donde tengo algo que hacer, un propósito de vida y que luego tengo que regresar de donde salí. Entonces, esa actitud de fidelidad a ese amor, pase lo que pase, seguir las situaciones difíciles en los momentos difíciles, cuando todo falta o todo falla, todo eso es lo que Jesús trata de transmitirle a su pueblo, pero que no es nuevo, porque es lo que les estaba diciendo, está en todo el Antiguo Testamento. Cuando todo, ni los amigos, ni la familia, cuando todo parece derrumbarse, pues ahí está ese personaje que acompaña. Y esa experiencia Jesús la vive en la cruz, por eso decíamos que era una parábola esa de la cruz, una parábola vivida. Esa fidelidad exige una respuesta, claro, ¿verdad? Si yo me sé, no me siento, sino me sé profundamente amada. Alguien de ustedes preguntó en una de las primeras clases que cuál era el móvil de creer, ¿verdad? O cuál era, por qué uno creía. Y creo que la respuesta se va dando aquí, ¿verdad? Cuando la persona se sabe amada. Cuando se sabe amada, las opiniones de los semejantes, positivas o negativas, pues ni suben ni bajan. Porque uno es como es. O sea, es una persona, un ser humano que se equivoca, que falla, pero igual es amado. No es que lo dejen de amar porque uno se equivoca o porque en el contexto de la religión comete pecados, por decir así. Pues Jesús dice, pues no, de todas maneras sigue siendo amada, no importa lo que hagas. Entonces, eso fue un tema que en el tiempo de Jesús fue bochornoso porque no pensaban así. Había que hacer méritos para ser amados, así como con nuestros papás. Bueno, nuestros papás siempre nos quieren, siempre nos aman, pero si nosotros no hacemos las cosas bien, pues tenemos consecuencias, nos castigan. Entonces, esa idea estaba también muy metida en el tema de Dios y la relación con el pueblo, que cuando ellos habían hecho una alianza con los poderes del imperio asirio o griego o persa, ellos habían hecho una alianza con esos reyes para estar bien. Y el profeta les decía, no, ustedes no tienen que hacer alianza con nadie, con ninguna persona, ustedes ya hicieron una alianza. Ese es el sentido de los profetas. Entonces aquí vemos que hay profetas, en este caso es Elías, que se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo van a caminar con muletas? O sea, van a estar cojeando o van a ir de un lado para el otro. Si Dios existe y es verdad, pues si Jesús de Nazaret como persona da un mensaje veraz y es cierto, valedero, pues síganlo. Y si no, pues entonces déjenlo. No hay problema, no hay imposición. Y eso está en el Antiguo Testamento también con el profeta hablando de ese Dios que lo están conociendo. Si es verdadero, pues hay que seguirlo. Y si no existe, pues aquí terminamos el tema porque ya no tiene ningún otro sentido. Entonces, porque esa realidad es dicha de muchas de formas diversas. O sea, no seas
ni caliente ni frío, porque si eres, bueno, o mejor dicho, has de ser o caliente o frío, o sea, definido y no tibio, ¿verdad? Igual aquí, titubeos, tardanzas, no es el sentido. El sentido es, pues, ubicarlo, y si sí, sí, y si no, no. Y entonces aquí van a encontrar ustedes distintos ejemplos, ¿verdad? De que hay aquí, por ejemplo, algo que Jesús pone que muchas veces no se comprende, que cuando él llama a Elías, que es un profeta, que llama a Eliseo, que es un discípulo, y que le dice que lo siga, para darle ese signo del seguimiento, le tira el manto encima, o sea, se lo avienta. Entonces, él deja los bueyes, corrió detrás de Elías y lo siguió. Y entonces luego pide permiso para ir a ver a su papá y su mamá y despedirse, y luego lo va a seguir. Y Elías le dice que lo haga. Sin embargo, cuando a Jesús le dicen eso, pues Jesús dice que no, que nadie que mire para atrás es digno del seguimiento. Entonces, porque tiene que haber una especie de decisión más radical. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros podemos entender de cómo es el mensaje y el seguimiento de Jesús. Y entonces aquí ya entramos en una segunda etapa, pero esa ya la vamos a ir viendo posteriormente, según ustedes hayan hecho el trabajo con los evangelios. Me voy a salir un ratito de la presentación para oír sus comentarios y ver qué nos pasó y cómo vamos a hacer. Nos quedamos entonces en la diapositiva 14 y ahorita les... De todas formas, bien, ganamos la partida. También tiene los números a todos, pero no creo que haya... Bueno, ¿cómo estamos? Necesito que me vayan platicando, que me digan cómo les costó, qué pasó, dónde entraron, porque hice todo lo que se pudo, pero no sé, necesito escucharlos. Así es que, por favor, si no, empiezo a llamar para preguntarles. ¿Sí? Oscar Javier, Bámaca, ¿logró entrar? Sí, aquí estoy. ¿Y cómo estuvo? ¿Muy problemático todo? No, al final todo tiene su solución. Ok, y pudimos un poquito entender el tema del seguimiento y entender lo de la agenda de hoy, de ver los evangelios de Lucas y Mateo el fin de semana para hacer una especie de síntesis o de comprensión, no de lectura, porque no van a leer, sino de lo que han visto. Varios no Sí, se entendió muy bien como resumen que nos pasó. Interesante ver cómo cada uno tenía como su forma de ver a Dios y, o sea, a Jesús, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo la persona histórica de Jesús. Ajá, y la forma en que lo representaban. Muy bien. No voy a llamarlos a todos porque aquí en el chat me dicen de que muchos no pudieron entrar. No tantos, pues, aquí tengo 31, me parece que solo, o 30, como 4 no entraron. Pero no sé si alguien más tiene que decirme. Otto, si estaba al principio, no sé si logró entrar. Sí, licenciada. ¿Algún comentario, Otto? Pues, la verdad no, o sea, gracias por resolver el problema, porque, o sea, sí, todos se están esforzando por tomar la clase y pues agradecerle el esfuerzo porque... No tienen nada que agradecer. Mira que desde muy temprano ya sabemos qué puede pasar. A veces es el internet de algunos lugares, bueno, en fin, son tantas cosas, pero aquí estamos haciendo la mejor lucha y le agradezco su comentario. Y Bernie, voy a ver aquí. ¿Sí? Disculpe, licenciada, una consulta. ¿El trabajo que hay que hacer de los evangelios es grupal o es individual?
Considero que lo pueden hacer grupal. Ok, gracias. Porque yo considero, no sé si ustedes piensan igual, que en grupo tal vez lo que una persona no vio enriquece a otro y entonces se puede dar una visión más en conjunto. No sé qué opinan ustedes. Sí, perfecto. Entonces, Por mí está bien. Sí, mejor en grupo. ¿Verdad que es mejor en grupo? Sí, yo pienso que es mejor en grupo porque así se enriquece más el trabajo, pero sí, tengan el cuidado de que esa es la competencia de hacerlo en grupo, que el trabajo esté enriquecido, no simplemente ¿cómo se llama que lo hagan por hacer. A ver, aquí alguien me está levantando la mano. Dígame. No solo a mí lo que me pareció interesante fue lo que dijo del profeta, que si para nosotros tiene sentido creer en Dios, que lo hagamos, y si no, pues que ahí lo dejamos. Es así de simple, ¿verdad? No hay que hacernos tantos problemas. Pues sí, realmente es así. Si verdaderamente, pues para nosotros es absolutamente irrelevante y no dice nada ni me apoya nada y puedo salir adelante, bueno, pues ya dijimos, ¿verdad? Que no es una imposición. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Así es que aquí no hay un tema de que si no lo haces se te castiga o esto o aquello. No, no pasa así. Sino que simple y sencillamente usted se la juega, así es. Y usted puede. Entonces, adelante. Y pues como usted pueda y como usted quiera. Fíjese, a veces cuando uno ve el tema del narcotráfico, es interesante la dualidad que uno ve ahí, porque están actuando y haciendo todas las cosas que hacen, incluso pues con qué manera matan a la gente y todo, y sin embargo antes de salir se persignan, tienen tatuados imágenes dice uno, qué extraño, qué será eso que creen o no se dan cuenta ustedes de esa cultura, cómo actúa, porque parece que cree, pero luego, pues a saber, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan sobre eso? A ver, Bernie, ¿está por ahí? Lick, solo yo tenía otra duda. Dígame. Pero no es de hoy. A ver, dígame. Es que tenía con mi grupo lo que habíamos entendido de la segunda parte de la evaluación era la como de ayer, la de ayer. Ajá, la de ayer. Era que en la segunda parte era identificar hacia quién iba dirigido cada mensaje de lo que ahí estaba escrito, ¿verdad? Ajá, los grupos, decía, grupos religiosos y sociales. Sí, es que eso hicimos, no solo eso era. Eso era, entonces los grupos era lo que habíamos visto anteriormente en los contextos, que era el contexto, que en los contextos religiosos habíamos visto a los fariseos, que todos eran religiosos, saduceos, fariseos, celotas, sanedrín, sumos sacerdotes, levitas, todos ellos formaban parte de un grupo religioso. Y luego los grupos sociales que ustedes ya lo vieron también, que eran un grupo alto, pues el pueblo y básicamente toda el área marginal, que era mucha, ¿verdad? Fíjense que tenemos 6 minutos, me está diciendo Zoom que tenemos. Falta más de media hora. No sé si les costó mucho entrar, algunos me han dicho aquí en el WhatsApp que no han podido entrar, que tienen problemas. No sé qué tanto vale la pena volver a intentarlo con la misma invitación, o si ustedes se quedan viendo porque también tenemos en el portal la forma asincrónica. Yo trato de estar con ustedes todos los días porque considero que tiene que ir una orientación a lo que estamos haciendo. Y eso se llama en las competencias una forma sincrónica de aprendizaje. Y tenemos la sincrónica que ustedes pueden hacerlo solos ustedes. Entonces, yo considero que ante la dificultad que tenemos hoy con Internet, ustedes se queden trabajando con los evangelios que yo les puse, vayan haciendo sus trabajos en comunidad, en grupo, perdón,
como que si estuviéramos en una clase presencial que se ponen a trabajar en grupo y luego pues si no da tiempo de terminar, pues eso me lo mandan y lo pasan para la sesión de lunes. ¿Les parece que está bien así? ¿Aló? Sí, Lick, me parece a mí. Gracias, Daniel. ¿Qué le parece a usted? Y a usted le pareció por todo el grupo porque nadie más me contesta. Me imagino que ha de ser así. A mí también me parece, licenciada, es que fíjese que yo no sé usar Zoom y hasta ahorita ya vi cómo prender mi micrófono, por eso no le respondía, pero sí, yo estoy de acuerdo con eso, Sí, es de que hoy... quedarnos hablando. Sí, me parece que ustedes lo pueden hacer, incluso lo pueden, ahorita que ya saben, los que no sabían trabajar en Zoom, esto pudo haber sido una oportunidad para que ustedes, en el grupo que ustedes tienen en Zoom, hacen su invitación y se conecta el grupo de 5 personas y ahí platican y dicen, miren, resulta agradable, de veras, y les va a beneficiar mucho. Y cada uno, la coordinadora puede hacer la invitación a sus 4 compañeros, lo van viendo, así como yo ahorita compartí pantalla, ustedes pueden compartir también eso, lo van viendo junto, van tomando nota, o como lo hemos hecho en otros casos, lo vemos individualmente y luego nos conectamos a una hora que todos nos ponemos de acuerdo y entonces en esa hora ya compartimos lo que ya habíamos visto. Es una manera muy práctica de trabajar Zoom, solo da 40 minutos, pero es suficiente. Entonces yo creo que también hoy fue una forma de aprender algo más y pues tenemos 3 minutos, algo que si quieren decir o no, o algo, y si no, ¿qué manda? Todos los trabajos pendientes son para el fin de semana, ¿verdad? Bueno, yo creo, habíamos dicho que individualmente solo tenían la hoja de presentación y el cuadrito de la introducción de los evangelios, que se complementa con los evangelios que van a ver ahora y ustedes ya ahí tendrían la comprensión completa, porque en la introducción está y ahora lo van a ver pues en esa presentación de Mateo. El de Marcos ya lo habíamos visto, por eso no se los pasé ahorita, está en las sesiones primeras y ahorita solo les pasé a Mateo y a Lucas. A Juan no les paso porque Juan no forma parte de los sinópticos. Juan presenta más un enfoque de Jesús ya glorificado, no tanto de Jesús histórico, por eso no lo vamos a ver. Pero eso es lo que tienen que hacer para el fin de semana, verlo, y los minutos que quedan lo pueden hacer para trabajar y lo pueden grabar en Zoom también y después me lo pasan. También es muy sencillo trabajar Zoom. Yo lo tengo como plan B cuando hay problemas con Internet, con Blackboard o con Teams. Entonces uno lo hace de esta manera y así cumple con la meta, ¿verdad? Así es que no sé si hay otra cosa porque nos queda 1 minuto y medio. Bueno, entonces que tengan un buen descanso, un buen fin de semana. Y cualquier cosa estoy a la orden en el WhatsApp de todas maneras. ¿Está bien? Gracias, Nick. Buen día. Pásenla bien, cuídense mucho. Solo licenciada, no sé si todavía me escucha. Sí, todavía le escucho. Fíjese que usted mencionó algo de un cuadrito que como un trabajo personal, pero no sé a cuál se refería. Ok, es leer la introducción de los evangelios y en una hojita poner, por ejemplo, fecha que se escribió, autor que escribió, destinatarios y mensaje. Cada introducción te debía sacar eso. Fecha, eso lo hicieron, pero fue lo que se borró. Entonces solo teníamos... Pero lo hicimos en grupo. Lo hicieron en grupo. Ok. Entonces eso fue lo que se borró, la presentación y esa hojita. Pero lo habían hecho, entonces ahora les sirve para lo que van a ver ahorita de Mateo y de Lucas. Ok, gracias, licenciada. Vaya, Diego, a la orden.